Bueno, yo quería compartirles y contarles un poco sobre mi experiencia, ¿no? Aquí, que a veces me cuesta muchísimo hacer los videos y contar cosas o hablar, sobre todo declarar verdades cuando con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces tenemos una verdad y cuando pasa el tiempo cambiamos de modo de pensar y nunca nuestra verdad es absolutamente absoluta, ¿verdad? Entonces, yo siempre me sentí un ser absolutamente imperfecto. Crecí sintiéndome imperfecta y sintiendo que como que no me gustaba estar en este mundo. Me ha costado mucho aceptar y darme cuenta de muchas cosas, entre esas que ahora se habla mucho de espiritualidad y dividimos al mundo en religiones, espiritualidad y todo esto, cuando en realidad esos son nombres que se dan, ¿no? Para un movimiento más de negocio, se podría decir, porque al final todos los seres humanos tenemos espíritu, entonces todos de una u otra manera somos espirituales. Eh, Sin embargo, lo que más me ha costado a mí entender es que ser espiritual, si así le queremos llamar, es volvernos cada vez más humanos. Porque es como que cuando empezamos a trabajar en espiritualidad, se empieza a hablar de cosas difíciles y se empieza a explicar cosas complicadas y a tratar de ver cómo ir más allá en nuestra mente para poder entender algo. Y algo que yo me di cuenta cuando he estado en contacto con otras personas, situaciones y pensamientos es que la espiritualidad se vuelve mayor cuando empezamos a aceptar nuestra humanidad con más humildad. Qué difícil es la humildad. La humildad es difícil porque la humildad es agradecimiento puro. La humildad no tiene que ver nada con la riqueza ni con la pobreza, sino con una actitud ante la vida de agradecimiento permanente. Y eso puedo realmente decir que no lo somos la gran mayoría de personas, porque se habla de agradecimiento y se agradece mucho, incluso en las redes, en todo lado, pero el agradecimiento es algo tan profundo que cuando nos sentimos en ese estado de gracia sentimos una felicidad tan grande y tan profunda que es muy difícil y es como el perdón. Las personas que generalmente dicen yo ya perdoné son las que muchas veces han perdonado todavía menos. Eso nos damos cuenta en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones. Cuando no hemos perdonado algo, nos tocan un botón y entonces es un trabajo y es un trabajo profundo aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces somos nuestro mayor enemigo. Nos hacemos daño con nuestra perspectiva de la vida y con el no darnos cuenta. Nos cuesta mucho ir caminando, irnos dando cuenta de que hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra mente para poder ver de otra manera la vida y ver con más agradecimiento y más humildad, ¿no? Entonces, eso les quería compartir porque me cuesta mucho, muchas veces, decir las cosas profundas de dentro de mí y creo que es importante porque la vida es un proceso. Entonces yo veo que se vende mucho. Mira cómo llegué a mi vida soñada, mira cómo la energía, mira cómo si meditas vas a lograr esto, pero en realidad todo es un proceso y es un proceso profundo, es un proceso de cambio permanente y es un proceso de contacto con uno mismo. Eh, no nos podemos saltar los procesos, ni con las plantas no medicinales, sino plantas sagradas que ahora han sido tan prostituidas, ¿no? Eso también, porque hay un montón de gente que las hace todo el tiempo y eso es como esperar milagros, porque en realidad luego de contactarse con una planta sagrada, uno tiene un trabajo tan fuerte adentro, porque se abren cosas, pero no es que te iluminas, porque también esto de la iluminación es algo que está tan hablado, ¿no? Y es como que uno piensa que, uff, me ilumino. Y en realidad todo es ir tomando conciencia de quién somos en realidad, de nuestro dolor y de lo que
Podemos ir transformando en una luz y poniendo a ese dolor a favor hacia una sabiduría y un contacto con nosotros mismos profundo que nos puede llevar a una mayor humildad, ¿no? Es de rodillas ante Dios y con la mirada al cielo, un pie en la tierra. Los pies en la tierra necesitamos tener para poder tener contacto con lo que realmente somos, porque estamos viviendo una experiencia humana. Tenemos que estar dejando de pensar en vivir en otros lados, porque en este momento estamos aquí. Y es aquí donde tenemos que vivir. Y es aquí donde tenemos que hacer nuestro trabajo personal e interior y profundo. Y bueno, yo estoy en ese proceso hace mucho tiempo y puedo ayudar a las personas y sin embargo sigo trabajando y sigo trabajando en mí, en las cosas que pienso que puedo transformar, en sanar mi autodestrucción, en aprender que si puedo destruir todo en un minuto, también lo puedo construir y que el construir es maravilloso. Entonces hay muchas cosas y muchas pautas que quiero compartir y llevar a sus corazones y a la vez al mío. Y yo agradezco todo el feedback que tengo en esta página Rumma. Rumma significa hogar. Y ese es el nombre que yo usé cuando viajé, cuando me moví y cuando necesitaba encontrar mi hogar dentro de mí para poder sostenerme. Así es que les agradezco y les doy la bienvenida y gracias por estar aquí.